Nos va a hablar de las modificaciones sustanciales en relación entre padres e hijos, de la patria potestad a la responsabilidad parental. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias. Un aplauso previo mete más compromiso todavía. Primero hay que hablar para ganarse el aplauso. Agradezco formalmente a la Escuela de Capacitación y a su directora aquí presente desde ayer, como un soldado desde la primera hora aquí presente. Es un placer estar en Catamarca por segunda vez. Es sumamente bella esta ciudad y la Cuesta del Portezuelo a las que nos han llevado. También ha sido un placer ir y bajar. Agradezco mucho a Ana Peraca, por supuesto, por su amabilidad y por la cordialidad y afecto con el cual nos recibe a todos. Hablar después de mis colegas siempre tiene una gran ventaja, que es que uno se va apoyando de lo que ya se venía diciendo. Y en este proceso de constitucionalización del derecho privado, que ya habló esta mañana Nora Lloveras muy claramente sobre las modificaciones que ha generado la constitucionalización de diversos tratados de derechos internacionales, que ha impactado en la regulación del derecho privado, como en muchas otras áreas del ordenamiento jurídico, hizo aparecer también con fuerte protagonismo y presencia a otros miembros de estas relaciones familiares sobre las cuales estamos trabajando desde esta mañana. Que me estoy refiriendo a la aparición de los niños, niñas y adolescentes, a los hijos que surgen de estas vinculaciones familiares, sean matrimoniales o no matrimoniales, en la escena del ordenamiento jurídico con mucha más fuerza y presencia que lo que veníamos acostumbrados a nuestra formación tradicional de derecho, en la Facultad de Derecho clásica, en la cual los niños no tenían la presencia o el protagonismo que adquirieron a través del impacto del derecho convencional dentro de nuestro ordenamiento jurídico privado. Y esto, sin lugar a dudas, ha generado un cambio sustancial en la regulación de la responsabilidad parental, que es, digamos, el nuevo lenguaje con el cual denominamos a una antigua y esencial vinculación jurídica como es la tradicional patria potestad. Para esto es necesario que nos situemos en de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. O sea, entender la justificación del derecho proyectado nos sirve saber cuál fue el origen de esta regulación de la patria potestad tal cual como hoy está vigente. En sus inicios, en el Código Civil originario, el hincapié estaba puesto en los derechos que los padres tenían en cabeza de su condición de padres sobre los hijos que venían al mundo. Esta regulación originaria se va mutando rápidamente, incorporando también la cuestión de las obligaciones, término que luego se deja en el 85. Fíjense que durante mucho tiempo estuvo silenciada la patria potestad con este concepto tradicional de patria potestad, en la cual los hijos formaban parte de la atribución, digamos, emanente del poder del padre, sobre todo, fundamentalmente, porque hasta el 85 ni siquiera las madres tenían algún lugar en la escena jurídica del ejercicio de la patria potestad, hasta que en el 85 el hincapié se pone en los deberes, porque por eso lo ponen adelante, y los derechos que emergen de la responsabilidad de la patria potestad, fundamentalmente con una finalidad clara, la finalidad clara de favorecer la protección y formación integral de estos hijos, es decir, la función paterna dirigida al desarrollo de los hijos y no a la satisfacción de un espacio generado, digamos, por la autoridad misma de el haber generado hijos y tenido hijos al mundo. El concepto actual de patria potestad es el que sigue vigente desde el año 85. Pero apareció la Convención de los Derechos del Niño y esto ha provocado un cambio y una revolución realmente en el derecho privado y específicamente en el derecho de familia, porque la Convención de los Derechos del Niño es lo que más ha impactado en la regulación del derecho o las relaciones paterno-filiales, en el cual aparece claramente el principio de la coparentalidad, la corresponsabilidad de los padres, de ambos padres, y el derecho de los niños a ser criados y educados por ambos padres. La coparentalidad poniendo en pie de igualdad a padre y madre o progenitores, porque también tenemos que pensar que si bien en la Convención no estaba diseñada o pensada para matrimonio igualitario, hoy tenemos que pensarlo en exactamente los mismos términos y corrernos de la idea de padre y madre, sino progenitores en sentido genérico.
ambos padres con la responsabilidad, y ya aparece la palabra responsabilidad en la Convención de Derechos del Niño, primordial en la crianza y el desarrollo del niño, con la preocupación fundamental del interés superior del niño. Esta figura del interés superior del niño que tanta fuerza tiene en las sentencias que cotidianamente vemos en los tribunales. Asimismo, el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño trae otro principio esencial para entender cómo se proyecta la regulación de la responsabilidad parental en la propuesta de reforma del Código Civil. ¿Por qué? Porque el artículo 5 incorpora este principio de autonomía progresiva, según el cual, digamos, las personas encargadas del desarrollo y el cuidado y la atención de los niños lo hacen en consonancia con la devolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada, esta dirección y orientación apropiada, en relación a esta posibilidad de decisión que paulatinamente, de acuerdo al grado madurativo que los niños van adquiriendo a través del paso del tiempo, adquieren para tomar decisiones o para ejercer determinados derechos. Es decir, corriéndonos de esta idea binaria de los niños son incapaces en todo sentido y luego al cumplir determinada edad se transforman en capaces, corriéndonos de esto, la relación capacidad-incapacidad se desdibuja en esta forma tajante, es decir, no anclada en un límite etario que determina simplemente antes o después de esta edad cómo va a poder ejercer los derechos, sino que, así como sucede en la vida, que una persona va adquiriendo capacidades a medida que se va desarrollando, una persona va adquiriendo diferentes capacidades a medida que va pasando el tiempo, porque de eso se trata el condicionamiento evolutivo de la formación del intelecto, de la voluntad y las demás condiciones de las personas humanas, que desde los 0 hasta que nos morimos se va modificando la evolución. En la etapa de la niñez y la adolescencia es muy, digamos, fundante esta evolución, y no es lo mismo el grado de desarrollo de un niño de 5, o sea, una cuestión absolutamente fáctica y de sentido común, en el cual no es lo mismo la capacidad de resolución o de análisis de una situación que puede tener un niño de 5 años a uno de 17 o 16 o de 15, o bueno, llegando a los 18 años con la mayoría de edad. Estos dos principios son fundamentales para entender el juego de la regulación que se está proyectando, sin olvidar que los compromisos que el Estado asume a través de la firma de los tratados de derechos humanos, que han sido incorporados, a veces uno está tentado a pensar graciosamente en el 75 y inciso 22, porque no creo que en ese momento, en el 94, se haya tenido presente el impacto que iba a causar todo esto en la regulación interna del derecho. Ya la Corte lo viene diciendo hace mucho tiempo, la Corte Suprema de nuestro país, que no son simples compromisos morales o declaraciones de buena voluntad que el Estado realiza, y no solamente la Corte de nuestro país, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es el eslabón último de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, analizar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos ya es un imperativo jurídico para nosotros. No es simplemente saber un poco más o bueno, ya están excediéndose en incorporar jurisprudencia de tribunales internacionales. Es que forman parte del ordenamiento jurídico y las decisiones que va tomando la Corte Interamericana marcan cuál es la interpretación que deben bajar en los estados firmantes de estos tratados internacionales y marcan la línea. Es decir, los principios que emanan de los tratados de derechos humanos que la Argentina ha suscrito no son meras declaraciones de buena voluntad de los estados firmantes, y la Argentina tiene un compromiso jurídico de aplicación inmediata en los casos concretos. Este es el marco de situación que nos hace, digamos, concluir que la característica esencial de la responsabilidad parental está en esta responsabilidad originaria que tienen los padres en brindar la educación, la crianza, la protección, acompañar en este proceso de desarrollo de los niños para lograr su inserción en el mundo adulto, con eje primordial y central en este desarrollo que los chicos van teniendo, y no en la conveniencia de lo que los padres entienden que es lo mejor para este niño. Es un tema difícil, porque obviamente el dilucidar de qué manera se hace el mejor acompañamiento, claramente que los padres van decidiendo que es el mejor modo de hacerlo, pero no significa esto que en esa decisión se estén protegiendo los derechos de este niño. Entonces, la responsabilidad parental está centrada en favorecer el pleno derecho, el pleno goce y disfrute de los derechos reconocidos a los niños, para que estos niños logren esta autonomía
madura y plena que implica llegar a la adultez. ¿Qué pasa hoy con la patria potestad en el Código Civil actual? Sabemos que podemos distinguir titularidad de ejercicio, ¿no? Esto está claro en la regulación actual. En cuanto a la titularidad, sea que los hijos provengan de una unión matrimonial o que provengan o que tengan como padres a personas que no están unidas en matrimonio, es decir, que haya una paternidad y una maternidad extramatrimonial, la titularidad está en cabeza de ambos. Ambos progenitores son titulares de la responsabilidad parental o de la actual patria potestad sobre sus hijos. Ahora bien, con el ejercicio hay una distinción que trae el Código Civil, porque por más que ambos padres sean titulares de la responsabilidad, o de la patria potestad, perdón, porque en términos actuales es patria potestad lo que dice el Código Civil en el 264, en el ejercicio hay una distinción. ¿Dónde está la distinción? En si estos padres están conviviendo o no están conviviendo. Es decir, ¿qué pasa con el ejercicio de la responsabilidad parental o la patria potestad? Cuando los padres conviven, la ejercen en forma conjunta, la ejercen de forma indistinta, quiero decir, para todos los actos ordinarios y cotidianos, y si no conviven, solamente la ejerce quien ejerce la tenencia. Porque la tenencia, el asignar la tenencia a uno de los dos padres cuando dejan de convivir, implica jurídicamente el ejercicio de la responsabilidad parental, además de determinar con quién viven esos niños. No es solamente la cuestión material de con quién viven, sino también jurídicamente el ejercicio de la responsabilidad parental lo atrae o tracciona la asignación de la tenencia en cabeza de uno de otro. Es decir, si conviven será indistinto, pero si no conviven, solamente quien ejerce la tenencia ejerce la responsabilidad parental. En las cuestiones ordinarias. ¿Por qué digo ordinarias? Porque en aquellos casos más serios o más comprometidos, aquellos casos, por ejemplo, que el Código establece en 4 incisos que tenga que salir del país o que quiera entrar en una orden religiosa, recuerden que en estos casos siempre se exige la concurrencia de ambos titulares de la responsabilidad parental o el consentimiento de ambos para poder ejercer, para poder realizar esos actos. Es decir, en esos casos el ejercicio es conjunto porque se requiere la concurrencia de ambos padres. No alcanza al que ejerce la tenencia, por ejemplo, salir del país, irse de vacaciones a Brasil si no tiene la autorización del otro padre para poder sacar al hijo del país. La tenencia entonces uno la tiene que recordar que implica materialmente con quién vive el niño, pero jurídicamente implica el ejercicio de la patria potestad, la toma de decisión cotidiana de la vida cotidiana de estos hijos. Este sistema, que es el sistema diseñado actualmente por el Código Civil, responde claramente a un modelo familiar de tipo tradicional, digamos, o de tipo clásico, en los cuales, terminada la convivencia estoy refiriéndome a sea matrimonio o no matrimonio, me corro de la idea únicamente de padres matrimoniales, porque la solución es la misma, es terminada la convivencia, cuando se tiene que decidir que un niño tenga que vivir con uno o con el otro, esta idea de tenencia unipersonal, que es la que prioriza la regulación actual del Código Civil, claramente está asentado en un modelo de tipo tradicional. ¿Esto en qué uno lo ve? En el 206, que determina una preferencia materna por el solo hecho de ser mujer, de ser la madre, basada en la concepción de que las mujeres tenemos algo así como un chip que nos facilita llevar adelante la crianza de los hijos, lo que muchos años se ha sostenido, esto del virtual instinto materno, que pareciera que las mujeres en algún momento nos han inoculado y que sabemos cómo hacer para criar a los hijos y que esto justifique que los chicos menores de 5 años permanezcan con la madre, con un progenitor que tiene, fíjense las palabras, ¿no? Tenencia, tiene y decide qué es lo que va a hacer el niño cotidianamente o cómo lleva adelante la educación de este hijo, y el otro progenitor que no convive, que es visitante y que tiene derecho a un régimen de visitas y que funciona como un padre satélite, supervisando las decisiones de quien tiene la tenencia. Supervisando, ¿por qué? Porque podrá oponerse a algunas decisiones. Oposición que sabemos luego que en los hechos no sirve de mucho, porque en los asuntos en los cuales el padre que no ejerce la tenencia quiere ejercer su derecho a oposición, que el Código reconoce, luego resulta que viene la cuestión de los hechos consumados. Un ejemplo concreto: la madre que tiene la tenencia decide cambiar de escuela al chico, porque el chico que había sido, por ejemplo, bautizado y tenía una educación católica, que era lo que habían decidido ambos padres cuando nació este niño, y que iba a una escuela católica, la madre, supongamos, cambia, muta de religión, se transforma
pongamos en evangelista, y entonces decide mandar al niño, saca de la escuela católica, lo decide llevar a la escuela evangelista porque es la que le parece que le va a transmitir el credo que ahora está profesando. La madre toma esta decisión y el otro padre podrá oponerse a esta decisión, pero esa oposición, que se debe judicializar, va a requerir de un trámite que probablemente cuando se termine de resolver, los hechos consumados impongan la decisión de mantener lo que ya la madre decidió, que fue el cambio de escuela. ¿Me siguen? Entonces, esta posibilidad de la oposición en los hechos termina fraguándose, y quien ejerce la tenencia tiene el poder de la decisión, casi unívoco, y casi sin imposibilidad de que el padre visitante deje de tener ese lugar de papá que me lleva a comer habitualmente a McDonald's, papas fritas y hamburguesa, y que después me devuelve a casa y ya está. Y la figura del padre satélite en la vida de los niños. Este esquema tradicional vigente en el Código Civil, así como hoy decía María Molina, los hechos golpean la puerta del derecho, a través de la jurisprudencia se ha ido modificando o ha ido corriéndose de este modelo tan rígido, en el cual han comenzado a aparecer casos ya hace varios años, sobre todo en parejas más jóvenes o en parejas en las cuales este modelo tradicional no se da con la misma fuerza que hace 50 años estaba instalado o hace 30 años estaba instalado en nuestro país. ¿A qué me estoy refiriendo? A parejas en las cuales ambos trabajan, ambos llevan adelante la crianza de los hijos y que funcionan indistintamente en el cotidiano mientras conviven, en donde uno lleva a la escuela, el otro trae, el otro les prepara la comida, el otro se encarga los días miércoles, el otro los jueves, porque se organizan de esa forma flexible e intentan mantener esa organización luego de la ruptura de la convivencia. Entonces, primero aparecen acuerdos que realizan los progenitores, acordando la tenencia compartida, en el cual deciden ambos seguir ejerciendo la responsabilidad parental y compartiendo el tiempo en el cual los niños viven con uno o con otro. Estos primeros acuerdos, o los primeros años cuando aparecen estos acuerdos, son resistidos originariamente por la jurisprudencia, con argumentos de el diseño del Código Civil es la unipersonal, porque está la preferencia que establece expresamente el Código Civil, en donde el orden público familiar impide que los padres puedan organizar esto, oposición o del Ministerio Público, o si llámese Ministerio Público, Defensor de Menores, de distintas jurisdicciones, tienen distintos nombres. Esto altera la estabilidad en la vida del niño, en donde lo ideal es que tenga una casa, o sea, ideal pensado desde lo abstracto, ¿no? Porque son los propios padres que venían pidiendo los acuerdos. Luego esta posición se flexibiliza, se empiezan a aceptar estos acuerdos de tenencia compartida, fundamentalmente por esta cuestión de la autonomía, de la libre autonomía de los padres y del interés del niño, con el reconocimiento que cuando se quiere la convivencia, la realidad es que un chico tiene dos casas, una con mamá y otra con papá. Esta es la realidad. Si esta es la realidad, y si los padres están proclives a organizar su vida en función de esta realidad, ningún orden público puede impedir que se apruebe este tipo de acuerdos. Se comienzan a aprobar, y no solamente esto, en los últimos años, incluso se empieza a imponer de oficio la tenencia compartida, en diferentes fallos, por distintas circunstancias, en algunos casos por, la exacta idoneidad demostrada de ambos padres. Ustedes saben que cuando no se ponen de acuerdo los padres a ver quién ejerce la tenencia, después tienen que ir al más idóneo, ¿no? Si salimos de la preferencia del 206, e incluso si declaramos la inconstitucionalidad del 206, se tendrá que ir al criterio de idoneidad. Y si estamos en una situación en que ambos padres son idóneos y es beneficioso para el hijo que ambos padres asuman esta tenencia, incluso se ha impuesto de oficio. No solamente impuesta de oficio, sino que se ha impuesto de oficio aún en casos en que el padre y madre vivían en domicilios distantes, porque siempre estaba el criterio que la tenencia compartida funcionaba bien únicamente si vivían a la vuelta, a 5 cuadras, si los padres vivían cerca, como para facilitar este ejercicio compartido de la responsabilidad parental. La Corte de la Nación ha incluso otorgado o ha impuesto en un caso la tenencia compartida en que la madre vivía en Perú y el padre vivía en la Argentina, en países diferenciados, imponiendo, por ejemplo, que durante el año los chicos viviesen con la mamá, durante el año lectivo, quiero decir, ¿no? Con la mamá en Perú, que se había formado otra familia y tenía nuevos niños y otra pareja, y durante las vacaciones el padre tuviera la tenencia, con todo lo que implica el ejercicio y la custodia y la convivencia del niño en la Argentina, compartiendo, por lo tanto, en los periodos de tiempo,
incluso en países diferenciados con estas dificultades que uno podría pensar que podría traer. Es decir, si bien el Código Civil tiene un diseño pensado, arraigado en la unipersonal y en un modelo tradicional, los hechos se fueron imponiendo y cada vez es más permeable la admisión jurisprudencial de acuerdos o imposición de oficio del ejercicio conjunto o la tenencia compartida de los niños. Pero otra cosa más también trajo la jurisprudencia a esta altura del desarrollo del derecho o de, digamos, la construcción jurisprudencial más allá de la doctrinaria sobre este tema, que ha sido los acuerdos en los cuales se conviene el ejercicio compartido de la responsabilidad parental sin perjuicio que convivan unilateralmente con uno de ellos, es decir, distinguiendo el ejercicio de la responsabilidad parental a el lugar donde el niño vive o el niño reside, es decir, quién tiene la custodia o el cuidado personal del niño. Y se han hecho acuerdos en el cual se pacta el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental sin perjuicio que el niño viva con uno de ellos, porque le resulta más sencillo, por la dinámica familiar que tienen, que viva en forma más estable con uno de ellos. Pero esto no impide que las decisiones las tomamos jurídicamente en un pie de igualdad, padre y madre, o ambos progenitores. O la atribución del ejercicio conjunto de la responsabilidad parental con una residencia alternada, un tiempo en una casa y otro tiempo en otra casa. Pactos que ya se han presentado y que ya se han aprobado, que la jurisprudencia ha admitido. Es decir, aquel diseño que en el 85, última reforma importante respecto a la patria potestad, instala el Código Civil, en los hechos y a través de la jurisprudencia se desdibuja y va flexibilizándose y llegando a un sistema de distinción que no es otro que lo que recoge el proyecto de reforma. Bueno, simple ejemplo, pero me importa señalar los años, 2006, 2007, es decir, hace varios años que se han instalado este tipo de acuerdos y se han posibilitado en la jurisprudencia este tipo de acuerdos. ¿Qué es lo que trae el proyecto de reforma respecto a esto? Porque el Código dice una cosa, la jurisprudencia fue forzando el camino hacia otro lado. Entonces el proyecto de reforma recoge todo este estado de situación y trae su propuesta de regulación de la responsabilidad parental. La primera cuestión justamente es esa, es las palabras tienen algún tipo de valor. Hoy ya también, y ayer también esto se habló respecto al concubinato, ¿no? A cuál es el valor de las palabras y qué carácter simbólico tienen la utilización de los términos. Hace muchos años, ya lo decía Cecilia Grossman, con esta condición de maestra absoluta en las cuestiones de derecho de familia, detenernos en los vocablos es cooperar en la transformación de las creencias y como resultado influir en las actitudes y comportamientos. Por lo tanto, es preciso velar por la incorporación de designaciones más apropiadas a su real significación histórica y vital, ya que las que aún subsisten no resultan ser sus intérpretes legítimos. Es decir, el lenguaje no es una cuestión banal, no es una cuestión menor, no es una cuestión de, ahora vienen con palabras raras y para qué modifican si ya todos sabemos cuando hablamos de patria potestad a qué nos estamos refiriendo, por qué ahora van a venir con incorporaciones de términos que no sabemos bien si se está refiriendo, como hay algunos que han criticado, a la responsabilidad civil. ¿Por qué no se utiliza el vocablo autoridad, que designa más este carácter de, digamos, bajada de línea respecto a los hijos? Las palabras no son un dato menor en la regulación, porque justamente el lenguaje es lo que posibilita que nos entendamos, que nos comunicamos y que quede claramente expuesto cuál es la intencionalidad en la regulación. Esto el proyecto de reforma lo dice en forma expresa. Este proyecto de reforma ha tenido en cuenta muy, pero muy claramente, y lo dicen en cada oportunidad que hablan en los medios el doctor Lorenzetti y la doctora Aida Kemmelmacher, que es un código para la gente. Como regula la vida cotidiana de todos nosotros, lo menos que se puede pretender es que las personas entendamos qué es lo que están diciendo estos artículos. Por lo cual, el lenguaje es necesario que sea claro, llano, y no solamente eso, sino que sea digamos, específicamente relacionado con el contenido de lo que se está regulando. Que las palabras nos refieran al contenido y no que estén alejados al contenido. En los fundamentos, ustedes saben que este proyecto de reforma trae también como una cuestión novedosa, un apéndice previo de fundamentación de las modificaciones, que son
altamente útiles para entender exegéticamente qué es lo que se está proponiendo reformar. Entre los fundamentos, específicamente, se refuerza esta idea del carácter pedagógico y simbólico que tiene el lenguaje. Por esta razón se considera necesario reemplazar la expresión patria potestad por la de responsabilidad parental, denominación que da cuenta de los cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos. La palabra potestad, de origen latino, se conecta con el poder que evoca la potestad del derecho romano, centrado en la idea de dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el vocablo responsabilidad implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos progenitores, que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados primordialmente a satisfacer el interés superior del niño o adolescente. Y el vocablo responsabilidad es el que surge del derecho convencional, porque ya la Convención de los Derechos del Niño lo trae e impone esta obligación de respeto al derecho de la coparentalidad y la responsabilidad conjunta en la educación de los niños. Así entonces, también saben que el proyecto de reforma trae, que también me parece que es una novedad en la forma de regular, conceptos, principios generales en forma previa a la regulación puntualizada de cada uno de los temas que va a abordar. Cada uno de los títulos y cada uno de los libros que traen, digamos, que vienen regulando cada una de las instituciones jurídicas, comienza con un concepto y luego principios generales que dan la pauta de interpretación y aplicación de lo que luego va a venir regulado. En el concepto se hace hincapié, en esto no hay modificación, o sea, la modificación terminológica sí, pero el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo, se incorpora la palabra desarrollo, con la idea de la autonomía progresiva inserta en este conjunto de responsabilidades, derechos y deberes de los padres respecto a los hijos, para favorecer el proceso madurativo y que la función de los padres es hacer que los niños sean adultos responsables por sí mismos. No hacer títeres de su voluntad, sino que estos niños puedan crecer y puedan transformarse, desarrollándose en personas adultas independientes. Los principios generales, que son las pautas que luego vamos a ver en funcionamiento, pero que nos van a servir siempre de guías interpretativas, tanto para los jueces cuando deban resolver los conflictos, como para los que deban abogar y peticionar, en las cuales, por supuesto, el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo, conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. Fíjense que aparece como en segundo lugar, inmediatamente después del interés superior del niño, con esta maravillosa fórmula, que es muy útil esto de tener algunas fórmulas. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. ¿Por qué? A medida que se produce el desarrollo y una persona adquiere más autonomía, claramente se disminuye la representación o la necesidad de que alguien represente a esa persona. ¿Por qué? Porque ya la puede ejercer por sí solo, porque ya puede, en virtud de este desarrollo, ejercer autónomamente sus propios derechos. El derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y demás. Ahora, con respecto a la responsabilidad parental, comienza una regulación en la cual se hacen precisas especificaciones y se regulan algunos vacíos que hoy tenemos en la regulación. También está en la parte introductoria, que nos da la pauta de cómo va a venir o cómo va a seguir la regulación. Entonces nos cuenta el proyecto qué es lo que va a regular. La titularidad del ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo por los progenitores, generando aquí la primera distinción, en donde ahora el cuidado personal no está atado al ejercicio, porque se diferencia y se distingue el ejercicio de la responsabilidad parental del cuidado personal, de donde el niño vive. Y la guardia otorgada por un juez a un tercero, que es un supuesto en el cual hay impacto en la responsabilidad parental, pero que tiene características específicas y precisas que es necesario mirar con un poquito más de detenimiento, y que hoy no tenemos una regulación sistemática sobre esta cuestión, y que cotidianamente se utiliza, es una herramienta muy utilizada, y que queda en esta suerte de limbo, los niños en los cuales hay una intervención judicial y quedan un poquito ahí en el aire porque se desmembra la responsabilidad parental, no se priva a los padres de la responsabilidad parental, y estos chicos quedan bajo cuidado del juez, bajo cuidado del órgano administrativo, no se sabe muy bien jurídicamente en qué lugar queda. Veamos entonces respecto al ejercicio qué es lo que dice el código. Perdón, siempre cometo el mismo fallido, es proyecto, y a mí me gustaría que fuese código, entonces le digo código a lo que es proyecto, pero es proyecto. ¿Qué dice con respecto al ejercicio? El ejercicio de la responsabilidad parental, en caso de, corresponderá, ¿no? En caso de convivencia con ambos progenitores, a estos.
ambos progenitores que convivan, no importa si son matrimonio o no, sino ambos progenitores, no importa si es padre, hombre, madre, mujer, ambos progenitores conviven, ambos ejercen la responsabilidad parental. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro. Esto es típico de lo indistinto que hoy ya tenemos, ¿no? Que es la conformidad se presume, es presumida. En caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, es decir, en todos los supuestos en los cuales no hay convivencia, a ambos progenitores se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior, por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo. El ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. O sea, que luego del quiebre de la convivencia, también estamos en presencia de un ejercicio conjunto como principio. Más claro, la regla que establece el proyecto de reforma en cuanto al ejercicio es: convivan o no convivan los padres, digamos, entre sí con respecto a los hijos, que conviven con los hijos estos padres, el ejercicio será conjunto y en forma indistinta para los actos ordinarios y conjunto también para los extraordinarios. ¿Está? ¿Cuál es la excepción? En el caso que no convivan, podrán ellos pactar en interés del hijo o dictarse por sentencia, por motivos fundados en interés del hijo, el ejercicio unilateral, o establecer algunas especificaciones entre ellos, en las cuales, por ejemplo, podrán decir, bueno, ejercemos ambos la responsabilidad parental, pero no será necesario que ambos estemos en tal o cual acto en forma conjunta, sino que directamente uno le ceda al otro por distintas circunstancias, porque se va de viaje y quiere dejar esto claro, o por la forma de vida, o porque, qué sé yo, supongamos es un marino que va a dar la vuelta al mundo con la fragata Libertad y después queda anclado en Ghana, entonces ya deja, digamos, resuelto este tema por si no puede volver después de los fondos buitres. Sigue el artículo. En caso de muerte, ausencia, fallecimiento, cuando no tenemos, porque se nos murió, está ausente, el otro. Fácil. En caso de hijo extramatrimonial con un solo, al único que tenemos. Fácil. Y aquí viene otra novedad. En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al otro. Es decir, el famoso caso que tenemos hoy en el cual viene el reconocimiento impuesto por sentencia judicial que castiga de alguna forma al no reconociente en forma voluntaria y deja el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de quien había reconocido primero. Sin embargo, y esta es la novedad, en el interés del hijo, los progenitores de común acuerdo, porque ya al reconocer se transformó en progenitor, o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades. Es decir, esta suerte de sanción puede ser salvada o puede dejar de serlo, porque puede ser que una persona haya tenido que llegar porque se resistió al reconocimiento o por X circunstancias a una sentencia y después sí asumir la paternidad plenamente. Es decir, darle una chance a que no sea determinante esta primera conducta reticente para luego poder ejercer plenamente esta coparentalidad que en definitiva es un derecho del hijo. ¿Qué pasa con los progenitores adolescentes? Que este es un tema muy serio en la regulación actual. Ustedes saben que actualmente los progenitores, o sea, los chicos adolescentes que han tenido hijos, no se transforman en una suerte de hermanos de sus hijos, porque quien ejerce la patria potestad de estos hijos, de los padres adolescentes, son quienes están ejerciendo la patria potestad sobre ellos. Entonces se confunde ahí un poco y los abuelos están ejerciendo tanto la patria potestad respecto a su hijo como a su nieto, desdibujando el lugar de los padres progenitores adolescentes. Para esto tenemos que tener en claro que también el proyecto de reforma trae una definición y un límite para deslindar este concepto sociológico, adolescencia, y darle contenido jurídico, y establece el proyecto de reforma en el 25 entonces que menor de edad es todas las personas que no han cumplido 18 años. Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Es decir, se es niño 0 a 13, se es adolescente 13 a 18. ¿Está? Mayor de edad, 18, ya es adulto. Entonces podríamos decir joven a los 18 21 que tienen todavía ese derecho alimentario extraído, ¿no? Pero podríamos decir niño, adolescente, joven, adulto, para ser un poco más precisa. Los progenitores adolescentes, entonces, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos. Se colocan en el lugar de padres, porque son los padres. Entonces se otorga el ejercicio de la responsabilidad parental a los progenitores adolescentes.
no se los tacha de la vida de estos hijos y se los coloca en ese lugar de pseudohermanos. Ahora bien, pudiendo decidir realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Como son adolescentes, no es a lo mejor suficiente darle el pleno ejercicio de la responsabilidad parental. Hay una cuestión de equilibrio. ¿Por qué? Las personas que ejercen la responsabilidad, sigue el artículo, ¿no? Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo a su cuidado pueden oponerse a la realización de los actos que resulten perjudiciales para el niño y también pueden intervenir cuando el progenitor omite. Es decir, si este padre o madre adolescente no hace cuando debe hacer, omite, o decide algo que puede ser perjudicial, pueden oponerse las personas que ejercen la responsabilidad parental. No están mudos o ajenos a ese vínculo. Y además, el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores en los supuestos más graves, en aquellos casos que sean trascendentes para la vida del niño, como por ejemplo entregarlo en guarda, no asumir la responsabilidad parental, decidir alguna intervención que pueda poner en peligro su vida, o en fórmula abierta, actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. En esos casos no va a ser suficiente con los progenitores de, supongamos, 14 y 15 que deciden sobre sus hijos, sino que se va a hacer necesario que se sume también el asentimiento de los progenitores de estos progenitores. En caso de conflicto tendrá que resolver el juez, como, digamos, habitualmente sucede en los casos de conflicto de ejercicio de la responsabilidad parental. Esto también es una novedad: la plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen, es decir, no lleva a que ambos estén en plena capacidad. Simplemente ese progenitor con plena capacidad no va a requerir el asentimiento, pero sí el otro. Con respecto al contenido de la responsabilidad parental, deberes y derechos, cuidado personal. Lo primero que hace cuando habla el proyecto de reforma respecto a los deberes y derechos es definir qué es esto del cuidado personal. Cuidado personal se denomina a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo, este contacto directo y del día a día del progenitor con su hijo. Y este cuidado personal puede ser de dos clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Cuidado personal también unilateral o bilateral. A su vez, este cuidado personal compartido admite distintas modalidades, sigue diciendo el artículo 650. El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo vive en uno, reside en uno de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atendidas a su cuidado. Es decir, este cuidado separado del ejercicio, si vamos al léxico de hoy para que nos quede más claro, tenencia en sentido material, es decir, con quién vive el hijo, podrá ser alternado o indistinto. Alternado que muda de domicilio a una casa u otra, o indistinto que permanece en una en forma principal, pero que las decisiones se toman por ambos. ¿Cómo se va a atribuir entonces este cuidado personal? Determinadas reglas establecidas en el 651. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, es decir, varios supuestos, lo pida uno, lo pidan los dos o aún de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad distinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. Compartido en forma indistinta, es decir, todas las decisiones las toman en conjunto, aunque viva en la casa de uno de ellos en forma principal. En el supuesto del cuidado atribuido a los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo, ya no visita, decide, y además de decidir, tiene esta comunicación fluida asegurada. Entonces, si no conviven, puede ser que el cuidado personal sea compartido o unilateral. A su vez, si es compartido, puede ser alternado o indistinto. ¿No es cierto? Esta es la regla que establece el código, el proyecto. La regla, es decir, cómo debe el juez atribuir o qué es lo que se prefiere o que se privilegia en el proyecto de reforma, la modalidad, el ejercicio de cuidado compartido con modalidad distinto. Excepcionalmente, por supuesto, se podrá convenir o, en caso de interés del hijo, disponer el cuidado personal unipersonal. ¿Cuándo o cuál es el criterio de atribución de este cuidado personal unipersonal?
no va a ser ya el que sea madre, no va a ser el actual 206, sino debe ponderar, porque es un supuesto excepcional, la unipersonal, la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener el contacto regular con el otro, que este es el primer criterio de idoneidad que ya la jurisprudencia viene diciendo y asegurando. La edad, la opinión, el mantenimiento de la situación existente, el respeto al centro de vida, y nuevamente el otro progenitor sigue estando presente en la vida del hijo porque tiene derecho a supervisar y a mantener fluido contacto. Es decir, no es la pertenencia a determinado género el que define la idoneidad, sino la circunstancia fáctica que rodea a cada caso específico, que es lo que debe hacer el juez en aplicación del interés superior del niño. Y aquí aparece lo que hoy Nora Lloveras también hablaba de estos principios constitucionales esenciales. El criterio de igualdad está presente en la regulación también de responsabilidad parental. De forma explícita, cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor, no en presupuestos dados por una pertenencia a un género u otro, sino a conductas concretas de cada uno de los progenitores. ¿Cuáles son los deberes de los progenitores? También están detallados. Deber de cuidado, prohibición de malos tratos. Específicamente, en forma clara, se expresa que el cachetazo, el correctivo físico, está prohibido. El tirón de oreja. Muchos dirán, bueno, un chirlo dado a tiempo evita tantos problemas. Muy bien. Claramente lo que sucede dentro de la casa, no va a haber siempre un fiscal dando vueltas ahí, pero es importante en términos educativos y en términos, digamos, en términos simbólicos también, que haya una prohibición expresa de los malos tratos, para erradicar, porque si uno sostiene que los niños son sujetos del derecho, difícilmente puede justificar que un sujeto de derecho pueda ser corregido a través de la violencia. Si estamos tratando de eliminar la violencia familiar, a mí me llama la atención que en los medios haya hecho tanto ruido la prohibición de los malos tratos. ¿No es un flagelo la violencia familiar? Pues una herramienta para evitar el flagelo es que la ley expresamente diga que está prohibido pegar. Prohibición expresa. Es cierto, no tiene una sanción, pero es una prohibición expresa que simbólicamente para la violencia intrafamiliar es sumamente importante. Deber de colaboración, deber de información, presentar un plan de parentalidad, que ya hoy se habló temprano con respecto a los efectos del divorcio, es decir, salir de esta cuestión de analizar las causas que llevaron a un matrimonio a terminar, sino proyectar las consecuencias. Y las consecuencias cuando hay hijos es cómo van a ejercer la responsabilidad parental. Este plan de parentalidad, que ya hoy se habló, acordado, fijado. Y la obligación alimentaria. Este es el tremendo tema que trae la cuestión esta del ejercicio compartido, ¿no? ¿Por qué? Porque la tenencia unilateral, además de todo lo que implica la palabra tenencia, remite a objeto, posesión y demás, también es una herramienta extorsiva con respecto a la cuota alimentaria. Y esto también está bueno aclararlo y dejarlo sobre la mesa. Muchas veces se discute cuando viene un reclamo de alimentos, pero entonces yo pido la tenencia, dice el que es demandado por alimentos. Porque parece que tener a los hijos viene de la mano o igual a la cuota alimentaria. Entonces, muchas veces la pelea de la tenencia esconde una negativa a pagar los alimentos, o peor, a pagar los honorarios que provienen de los alimentos para todos los abogados. Entonces, ¿qué hace con la obligación alimentaria en este caso de la compartida? Del cuidado compartido. Criterio de realidad. Va a tener que pagar una mayor cuota, menor cuota, de acuerdo a los recursos que cada uno tiene. Es la situación económica la que va a definir, no quién cuida o con quién vive el niño. Obviamente que si estamos en un supuesto en el cual vive más tiempo con uno, tiene más gastos, y esto va a medirse en el análisis de los recursos que cada uno tiene. Se aleja la cuestión de la tenencia de la cuestión alimentaria, porque siempre va a ser el criterio objetivo de la situación de los recursos que tengan. Con respecto al contenido del ejercicio de esta responsabilidad parental, el principio de autonomía progresiva también se presenta y se manifiesta fuertemente. ¿Cuál es el principio general? Seguimos como hoy en el principio general. Las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. Esto no se cambia. Lo que sí dice el 26 y cambia es que no obstante que la regla es que el ejercicio de los derechos es a través de los representantes legales, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos por ordenamiento jurídico, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Tema que seguirá la doctora Wiesel con la cuestión de la asistencia letrada.
Siempre la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud, porque aquí, no sé si me salté algo, también el artículo 26 hace referencia en este ejercicio de la autonomía progresiva sobre las decisiones sobre el propio cuerpo, es decir, las decisiones que toman las personas menores de edad sobre su propio cuerpo. Y allí hace una distinción. En el caso de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. No es suficiente que el adolescente, es decir, de 13 a 18, bueno, que el mayor de 13 preste consentimiento a situaciones que ponen en riesgo su vida, requiere también el asentimiento. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. En resumen, el ejercicio de los derechos a través de los representantes, ejercicio conforme a la autonomía progresiva, derecho a propio abogado, derecho a ser oído, todos derechos reconocidos en este artículo 26. Y respecto a las decisiones sobre el propio cuerpo, por eso lo dije rápido, se hace un doble criterio de distinción. Es la edad, un tema que nos va a importar para saber si es suficiente el consentimiento de quien va a decidir sobre su propio cuerpo, y además de la edad, el tipo de tratamiento al cual va a ser sometido. En aquellos tratamientos no invasivos, un adolescente de entre 13 a 17 por sí solo podrá decidir qué tratamiento no invasivo autoriza para su propio cuerpo. Pero en aquellos tratamientos de riesgo no es suficiente el consentimiento del adolescente. Va a requerir además el asentimiento de los progenitores. De 16 a 18, otro fragmento etario o otra franja etaria, en ese caso es equiparado al adulto. Es decir, en ese caso un joven o un adolescente de 16 a 18 podrá decidir tanto en los tratamientos no invasivos o a los de riesgo como un adulto. Sí, la discusión va a ser cuándo un tratamiento es invasivo o no invasivo, claramente, pero es una situación fáctica que se irá delimitando y se irá delineando. Esto es un problema que los médicos están muy aterrados con esta cuestión del consentimiento a quien van a tener que pedirlo. Sospecho yo que en un origen va a haber un exceso de requisitos de consentimiento que luego se irá delineando, pero este es el derecho vivo, ¿no? La jurisprudencia también contribuye en la construcción de un nuevo proceso. Y los sonidos del silencio. Rápidamente voy a querer, porque me parece que hablé mucho ya, hacer mención a algunas figuras que aparecen, que están silenciadas en la regulación actual, pero que sin embargo, a pesar de estar silenciadas, hacen ruido. Y el proyecto de reforma les da un lugar y los hace salir de esta situación silenciosa y toma esta decisión valiente de regular determinadas situaciones que generan mucho conflicto hoy. Me estoy refiriendo a la posibilidad que los progenitores deleguen el ejercicio de la responsabilidad parental en una tercera persona, que hoy está admitida esta delegación, pero está admitida de tal manera que lamentablemente es una vía utilizada en algunos supuestos para constituir guardas de hecho y luego solicitar adopciones. ¿A qué me estoy refiriendo? A que los progenitores se presentan y dicen: venimos a delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en tal. Se hace un acta notarial en donde queda constancia que están ejerciendo este derecho de delegación, y luego de 2, 3, 4 años se presenta alguien a un juez y dice: hace 4 años me delegaron, no apareció más el padre, ni la madre, ni nadie, ahora vengo a pedir la guarda con fines de adopción de este niño. Un camino oblicuo para llegar, porque claramente la relación, la responsabilidad parental se toca con la adopción, porque la adopción implica, como se ha dicho en doctrina hace muchos años, una cuestión de cirugía mayor con respecto a la responsabilidad parental de los padres, porque se desmembra absolutamente la responsabilidad parental y se vacía totalmente de contenido. Entonces, ¿cómo se regula esto? Sí, se puede convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente o un tercero idóneo, recogiendo también esta idea de referente afectivo amplio y que no se limita la relación a padre y madre nada más, ni pariente en sentido jurídico estricto. Ahora, este acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente. Es necesario pasar por un juez para que esto tenga validez. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede, de alguna manera, controlar o poner sobre la mesa si hay en el medio algún tipo de intencionalidad de entrega o, para decirlo de otra manera, compraventa de niños.
porque eso es lo que siempre puede traer, digamos, aparejada la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas. Es decir, se toma la decisión de controlar con mayor efectividad este tipo de situaciones y no dejarlas libradas al ámbito privado, simplemente, de la decisión de los progenitores de delegar esta responsabilidad parental. No solamente eso, también puede haber supuestos en los que el juez decida delegar en un tercero, supuestos de extrema gravedad. El juez puede otorgar la guarda a un tercero, pariente o no, por un plazo de 1 año, también con una limitación temporal. Esto, digamos, es un nexo con estas famosas guardas que no están en el Código Civil, pero que tantas veces se echa a mano, en donde a veces no se sabe qué hacer, porque un chico no está en condiciones de adoptabilidad, está en esa situación intermedia, en la cual durante muchos años estuvo institucionalizado, apareciendo fugazmente el progenitor o la progenitora ahí cada tanto y dando alguna señal, como que va a asumir la crianza, pero no. Al modificarse con la 26061 a nivel nacional y todas las provincias que fueron adhiriendo el sistema de protección de niñez, se trató de dar una salida a todo esto, pero sigue habiendo zonas oscuras en las cuales no hay conexión con la responsabilidad parental, que es la figura de derecho de fondo que está involucrada en este tipo de cuestiones. Entonces, en aquellos casos de supuesta gravedad, que pueden provenir por diversas circunstancias fácticas, abuso sexual, maltrato, incumplimiento de los deberes, muchísimas situaciones en las cuales pueda ser conveniente otorgar la guarda a un tercero, guarda que hoy pretorianamente se concede, digamos, los jueces echan mano a esta guarda, y queda un poquito flojita de papeles, digamos, porque no se sabe muy bien dónde está asentada jurídicamente, y esto impacta en la responsabilidad parental de los progenitores. Lo puede hacer el juez, pero tendrá que fundar las razones, establecer un plazo, prorrogarlo si necesita otra vez ese plazo, pero no más de eso. Vencido todo eso, tendrá que resolver la situación de este niño y lograr algún tipo de, digamos, estabilidad jurídica con respecto a este niño, que no pudo ser criado o contenido por sus progenitores, y decidir finalmente qué pasa con la responsabilidad parental de estos progenitores. Mañana igual la doctora Duprat va a hablar de adopción y también esto forma parte, ¿no?, de lo que estoy hablando. No solamente aparecen estas dos figuras, sino que también aparece la familia ensamblada. Otro gran silencio que hacía ruido fuertemente en nuestro ordenamiento jurídico. Y nuevamente quiero citar a Cecilia Grossman, que ha sido una de las grandes instaladoras de las familias ensambladas en nuestro ordenamiento jurídico.